nos visitan en esa época y que, como decía, entre el 19 y el 30 nuestra cultura más tradicional va a tener presencia en la ciudad de Gijón, a través de este festival y a través del Festival de la Sidra. Con lo cual creo que queda un mes de agosto muy redondo, atendiendo, como decía, a que venimos desde hace algún tiempo extendiendo el verano lo más posible. El escenario de la Plaza Mayor estaría dedicado más bien a los grupos de baile, a las bandas de gaites y al conocimiento de la tradición, ¿no? Por ejemplo, con un desfile de trajes tradicionales a través de la Coresia, con una muestra de bailes y danzas de origen de Asturias a cargo de Bezas Astures. Los grupos de baile que participan hasta el momento son los siguientes, ¿no? La Deva, los Xustos, Flores Novas de Galicia, Álvaro Vigudín de Bretaña, los danzantes de Trabao de Degaña, los pauliceiros de Miranda de Douro que están todavía por confirmar, otro grupo muy grande es por confirmar y otro grupo asturiano también por confirmar, como veis falta un flipping, ¿no? En el escenario de Poniente pues, estará dedicado a la música folk, donde actuarán espectáculos Visión con Xota, que en este caso es un espectáculo de Otto Varillas, Abel Mayigla, que está también Carlos Soto, que fue fundador de los Celtas Cortos, Felipe, Nafti, la Cocha Rupinde, la Bandina, Quila, Isebra y Logar María. Y que la semana que viene o la siguiente presentaremos ya realmente lo que es el cartel del festival, con el programa ya deseado del todo, y una página web que va a estar exclusivamente dedicada al festival que se llama, como el dominio, perdón, Sisión540.com, 540.com. Ahora vienen los gaites. Nosotros desde la banda de gaitas Vía de Sisión, bueno, es el 9º año que organizamos el Festival de Bandas. Este año encantados de poderlo encajar en el primer festival intercéltico. Bueno, como todos los años, el festival contará con la presencia de bandas de todo el arco atlántico. Contaremos este año con una banda de Escocia, Inveralia Artistic Band. Es la banda actualmente campeona de percusión en 2º grado. También participarán una bagat bretona, la bagat pagán, y al igual que 2 bandas de gaitas gallegas, como es el caso de Sinzo de Limia, campeona varias veces de la Liga Gallega, y la banda de gaitas Arrobaleira, de La Coruña.